tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Mi gente, feliz Navidad. No les digo feliz año nuevo porque faltan algunos días. O bueno, desde ya sí, feliz año nuevo por si se me olvida. Y nada, mi gente hermosa, vamos a dejarnos de rodeos y vamos con todas las noticias que les traigo el día de hoy, que como siempre están buenísimas. Y bueno, señores, el actor Halil Ibrahim Ceyhan se ha vuelto tendencia luego de que saliera a la luz la detención de su manager Eser Kuşatkerol en el marco de una investigación por tráfico y fabricación de sustancias ilícitas llevada a cabo por la Fiscalía de Estambul. La noticia causó un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo turco y especialmente dentro de la agencia Bit Management, propiedad de Kuşatkerol, a la que pertenecían varios artistas conocidos. Pero atención, porque Halil Ibrahim Ceyhan no esperó demasiado y tomó una decisión firme. Rompió toda relación profesional con la agencia. El propio actor lo confirmó a través de un comunicado en sus redes sociales donde explicó que, debido al proceso judicial que atraviesa la agencia, ha suspendido su vínculo de representación con Bit Management. Además, dejó claro cómo manejará su carrera a partir de ahora. Sus contratos y asuntos comerciales serán gestionados por su abogado personal. La prensa y promoción quedará a cargo de su equipo de comunicación propio. Proyectos, ensayos y rodajes serán coordinados directamente por su equipo cercano. En pocas palabras, Halil tomó el control de su carrera y marcó distancia absoluta de cualquier polémica. Un movimiento que muchos ven inteligente y necesario para proteger su imagen en medio del escándalo. Pero ahora viene la pregunta para ti. ¿Cómo siempre crees que Halil Ibrahim hizo bien en cortar raíz con su agencia? ¿Tú qué harías si una persona clave de tu trabajo se ve envuelta en un escándalo así? Y bueno, señores, Ozan Akbaba, el actor que muchos recuerdan por exitosas producciones como Eskiyat Dünyaya, Ben Butsihana, sigue dando de qué hablar gracias a su nuevo proyecto Uşakşehir, Ciudad Lejana, donde interpreta el personaje de Cihan Albora y está más popular que nunca. Pero esta vez la noticia no tiene que ver directamente con su carrera, sino con su vida personal. Según informó la periodista Birsen Altuntaş, la esposa del actor Buket Akbaba será sometida a una cirugía de corazón, una noticia que ha generado gran preocupación entre sus seguidores. Por este motivo, Ozan pidió permiso en el set de grabación para poder acompañar a su esposa durante este momento tan delicado. La pareja, que se casó en el 2017, es muy querida por el público y en el 2018 dieron la bienvenida a su hijo Ozan Ali, formando una familia que siempre ha sido vista con mucho cariño por los fans. Además, Buket Akbaba no solo es la esposa de, sino que también ha trabajado detrás de cámara en importantes proyectos. De hecho, Birsen Altuntaş destacó que ella tuvo un papel clave en la película Bak Postasit Geliyor, donde Ozan interpretó a Postasit Osman, una cinta que logró reunir más de 143,000 espectadores. En medio de este ritmo intenso y trabajo y éxito profesional, esta noticia ha puesto en pausa a todo, recordando que la salud y la familia siempre va primero. Desde aquí le enviamos mucha fuerza y nuestros mejores deseos a Buket Akbaba para que su operación salga perfecta. Más adelante les estaré dando seguimiento y nada, continuamos. Y bueno, ya hablando del protagonista de Uşakşehir, Ciudad Lejana, si creías que Boran ya no podía sacarnos más de quicios, el nuevo episodio de Ciudad Lejana llegó a demostrar lo contrario. Después de salir del coma, Boran despertó con una sola misión: recuperar a Cihan Deniz y a Alia, y para eso empezó a mover todos los hilos posibles. Lo más irónico es que él mismo fue quien en su momento le dijo a Cihan que se casara con Alia y ahora se desdice como si nada. Cuando por fin, después de 42 episodios, Cihan y Alia lograron estar juntos, los fans celebramos con el corazón en paz. Pero claro, Boran apareció para arruinar el momento.
En el nuevo capítulo, cuando Jihan y Alia no se regresan a casa, Boran entra en modo venganza total y ahí es cuando Burgum suelta la bomba. Boran no se casó con Alia por amor, se casó con ella para obtener la ciudadanía canadiense. Sí, mi gente, así como lo escuchan. Para el colmo, Boran intenta arreglarlo diciendo que con el tiempo sí se empezó a enamorar de Alia, una confesión que terminó de sacar de quicio al fandom. Esa escena se volvió viral en redes y dejó a todos con la misma pregunta: ¿hasta dónde puede llegar Boran? Pero si tú estás viendo la serie, te pregunto, ¿te parece imperdonable que Boran se haya casado con Alia solo por la ciudadanía? ¿Crees que su supuesto amor después cambia algo o ya es demasiado tarde? Y bueno, señores, la actriz Bahar Shaheen, conocida por series como Salim Istanbul y Hayat Benim, volvió a estar en el ojo del huracán y esta vez por la frase que encendió las redes. Todo empezó cuando Bahar, que tiene 1.8 millones de seguidores, compartió un video desde la peluquería diciendo cuál es su mayor miedo en la vida y atención a esto. Mi mayor miedo es tener un esposo hincha del Fenerbahce. Me da pánico. Beşiktaş puede ser. Galatasaray sería perfecto. Cualquier equipo menos Fenerbahce. Imposible. No entiendo por qué en Turquía son tan fanáticos hasta las mujeres del fútbol. Como era de esperarse, los fanáticos del Fenerbahce no se lo tomaron nada bien y la actriz comenzó a recibir una ola de críticas, ataques y comentarios subidos de tono en redes sociales. Pero Bahar no se quedó callada, muy por el contrario, respondió con todo y sin filtro. Que agarren esto y lo conviertan en noticia, que me insulten, ¿saben para qué sirve? Para que yo demande, y la demanda ¿para qué sirve? Para dinero, y el dinero para donaciones y las donaciones para hacer el bien. Y ahí vino el remate final que dejó a todos en shock. Fanáticos del Fenerbahce, una vez más, gracias a mí van a servir para hacer algo bueno, pero que me insulten, son unos vergonzosos, no lograron avergonzarme otra vez. ¡Boom! Directo y sin anestesia. Pero yo quiero saber sus opiniones. ¿Crees que Bahar Shaheen se pasó con sus comentarios o tenía todo el derecho de decir lo que piensa? Y seamos sinceros, ¿tú podrías casarte con alguien fanático de un equipo que odias? No sé, hasta las mujeres son súper fanáticas en Turquía del fútbol. Normalmente aquí en Latinoamérica siempre son como los hombres obsesionados con ese deporte, pero bueno. En las últimas semanas, varias series turcas han dicho adiós antes de tiempo. Producciones como Sanki Kali y Ben Lehman ya han recibido la temida noticia del final anticipado. Y claro, todas las miradas se fueron directas a Ruya Givit, la nueva apuesta de Show TV, que no ha logrado los ratings esperados. Con el cierre de año cada vez más cerca, los canales están sacando las tijeras sin piedad y Ruya Givit estaba en la lista de los posibles sacrificios. Pero atención porque hay novedades. El periodista Sina Kologlu en su columna para Oda TV reveló la postura oficial de la productora y contra todo pronóstico no se espera un final por ahora. Según Kologlu, la serie ha comenzado a recuperarse, superando ya el 4% de audiencia y desde la producción aseguran que la serie continuará, el canal apoya completamente, el elenco está entusiasmado y unido y muy feliz con el proyecto y el ambiente en el set está tan bueno que se nota en pantalla. Vamos, que desde adentro el proyecto sigue vivo y con esperanza. Pero yo les voy a agregar un comentario. No se emocionen mucho, que ustedes saben cómo son los turcos, dan unos giros inesperados. Pero ahora dime tú, ¿crees que Ruya Givit merece seguir al aire o debería cerrar antes de que sea tarde? ¿Le darías más tiempo a una serie que empieza floja, pero luego mejora? ¿Qué dicen ustedes? Y bueno, la serie es Res Ruya. ¿La dije bien? No, es Res Ruya, como estilo. Una de las más vistas de los miércoles viene con un episodio que promete dejar a todos con el corazón en la mano y no es para menos porque el capítulo 27 llega cargado de tensión, disparos y una despedida que nadie esperaba. Según informó la periodista Birsen Altuntaş en el episodio de hoy, no sé, ojalá yo logre subir este video antes, Nisan será baleada justo después de decir una frase que ya huele a tragedia. Pase lo que pase, no olvides que te amo. ¿Se imaginan el nivel de drama? Ojalá que yo haya subido este video antes porque es justamente, ay no,
Sí, justamente hoy que estoy grabando el video es que se sube el capítulo. Las cosas entre Stretch y Nissan están a punto de explotar, los secretos empiezan a salir a la luz y la tensión está por las nubes. Pero eso no es todo. Un actor se despide oficialmente de la serie en este mismo episodio. El personaje de Sadik dirá adiós a Stretch Ruya. Ya grabó su escena final y tras terminar las grabaciones, el equipo le hizo un pequeño homenaje con pastel incluido, despidiéndolo con mucho cariño del set. Como les dije, yo estoy grabando este video miércoles, ojalá lo puedan ver hoy mismo miércoles porque estos días son bastante ajetreados, señores. Por cierto, síganme en mi canal de blog, que le estoy haciendo blog, gente. Ahora soy bloguera, no lo puedo creer. Pero continuamos con la noticia, una salida que tomó a muchos por sorpresa y que sin duda cambiará el rumbo de la historia. Pero ahora dime tú, ¿crees que la salida de Sadik era necesaria para la trama o te tomó totalmente desprevenido? O lo más fuerte, Nissan sobrevivirá o estamos frente a otro giro doloroso. La verdad es que de los turcos yo no me sorprendo de nada. La serie Ben Lema, una de las apuestas más queridas de Now, se despide antes de lo previsto debido a sus bajos índices de audiencia. A pesar de haber conquistado una gran comunidad en redes sociales, el rating no acompañó y el canal tomó la decisión de darle final anticipado. La serie, protagonizada por Burçin Terzioglu, se despide oficialmente de la pantalla con su capítulo 13, dejando a muchos fans con el corazón roto. Señores, probablemente ya ustedes han visto ese episodio, pero este video lo voy a subir un poquito más tarde. Les prometo que a partir de enero ya las noticias estarán calientitas en el momento, pero estos días son bien ajetreados de diciembre. Pero como era de esperarse, Burçin no dejó pasar el momento y compartió un mensaje en Instagram, un mensaje de despedida que emocionó a todos. En su publicación, la actriz explicó que Ben Lehman fue la historia que nació desde la fuerza de la mujer, el respeto, la sensibilidad y el compromiso de un equipo que creyó encontrar algo diferente, una historia que no habló desde la violencia, sino desde la presencia, el silencio y la mirada, una historia construida por personas que a pesar de la incertidumbre llegaron al set con una sonrisa y un profundo amor por lo que hacían. Burçin también agradeció especialmente al público que nunca los dejó solo y cerró con un mensaje, con una frase que quedó resonando fuerte. Estamos haciendo un final, pero algunas historias no terminan, se convierten en huella, en postura, en recuerdo. Y así se despidió diciendo adiós Lehman. Ahora yo quiero saber sus opiniones. ¿Crees que Ben Lehman fue víctima del rating injustamente? ¿Eres de los que piensan que algunas series merecen más tiempo, aunque no arrasen en audiencia? Yo no creo, porque ustedes saben que eso son pérdidas para el canal y para la producción. Pero yo quiero saber sus opiniones. Uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo turco en estos días es sin duda la nueva relación de Hande Erçel con el productor Onur Guvenatan. Y ojo, porque esta historia sigue dando giros. Después de terminar su relación con Hakan Sabancı, Hande volvió a colarse en el centro del foco mediático. Poco después comenzaron los rumores de romance con Onur Guvenatan, un reconocido productor de 45 años y fundador de OGM Pictures. Y sí, fue la propia Hande quien terminó confirmando el romance con sus palabras. Según los rumores, este acercamiento había comenzado nada más y nada menos que en Londres. Hande se encontraba allí por temas de estudio de inglés y nuevos proyectos laborales cuando supuestamente se cruzó con Onur en la sala de espera del aeropuerto. De ese encuentro casual surgió una conversación, luego una cena con amigos en común y desde entonces dice que no han dejado de verse. Cuando los periodistas la interceptaron en el aeropuerto, le preguntaron directamente por el romance. Hande respondió algo que dejó a todos sin palabra. En realidad todavía no hay nada de qué hablar, cuando llegue el momento hablaremos, todo es muy nuevo, no puedo conocer a nadie. Que la gente espere antes de juzgar. Estas cosas son cuestión de destino. Y con eso, boom, el mundo del chisme explotó. Pero ya todo eso ustedes lo saben, le hemos estado dando seguimiento aquí en el canal. Pero ahora viene la parte más interesante que no había surgido. Hande Erçel, la hermana de Hande, habló por primera vez sobre esta relación en una entrevista con Gazetep Magazine. Al ser consultada sobre el supuesto comentario que Onur habría dejado en una de sus fotos, Hande fue clara. Que yo sepa, él no usa redes sociales. Además,
confesó que todavía no conoce personalmente a Onur Gumenatán, pero soltó la frase que a todos nos importa. Hande se ve feliz. Y ya ustedes saben, cuando la hermana aprueba, la cosa va en serio. Pero déjenme sus opiniones de todo esto. Ya mi gente, sí voy a despedir el video aquí. Espero que les haya gustado. Invitarlo como de costumbre a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales. El link se lo dejo en la caja de descripción. Recuerden, síganme en mi canal de blog. Apóyenme mi gente en esto de bloggers. Ahora soy bloggers. Nada, los quiero mucho. Bye bye, hasta la próxima. El video del canal de blog debe estar saliéndole por aquí en estos momentos o por aquí, en uno de esos dos.